Hola estimados, ¿cómo están? Bueno, esta semana seguimos con la balanza de pagos. Vamos a tratar de entender cuáles son los principales aspectos teóricos de la balanza de pagos y también en principio aprender a leerla, ¿no? Acá tenemos que entender dos cuestiones. Nosotros vamos a ser usuarios de la balanza de pagos, no vamos a estar detrás de la cocina de la balanza de pagos, nos vamos a conocer en profundidad porque eso nos faltarían meses y mucha práctica al respecto, pero sí lo que queremos es por lo menos tratar de leer aquellos capítulos que son más importantes de la balanza de pagos y que nos pueda servir a nosotros para una toma de decisiones. Entonces, bueno, arrancamos. Bueno, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos en gran medida es un registro de todas las transacciones monetarias entre un país y el resto del mundo. Por lo tanto, por cada país va a haber una balanza de pagos. Como fuente de información de todas las balanzas de pagos, yo les recomiendo el Fondo Monetario Internacional, donde tiene dos tipos de versiones de balanza de pagos. Ustedes van a ver que está la versión estandarizada, que es la que más se ajusta a lo que explica el libro, los textos, y luego tenemos la versión analítica de la balanza de pagos, que es una versión que se comenzó a partir del 2000-2001, principalmente con la crisis de la deuda de la Argentina. La lectura de la balanza de pagos no era muy clara respecto de la cesación de pagos y de qué maneras también se incrementaban las reservas, por lo cual se decidió hacer una nueva versión que pudiera dar o esquematizar mucho mejor esto. Entonces, bueno, como recién les decía, la balanza de pago es un registro de todas las transacciones monetarias entre un país y el resto del mundo, la cual en gran medida se divide en tres grandes cuentas y cada una de estas cuentas tiene también como subcuentas adentro que luego la vamos a ir analizando, ¿no? Bueno, estas tres grandes cuentas son la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Bueno, la cuenta corriente muestra la diferencia entre la suma de las exportaciones, la renta por cobrar y la suma de las importaciones y la renta por pagar, y está subdividida en cuatro balanzas básicas, que son bienes, servicios, turismo, rentas y transferencias corrientes. Las cuentas de capital incluyen las transferencias de capital, la adquisición y disposición de activos no producidos y no financieros. Mientras que la cuenta financiera muestra la adquisición y disposición de activos y pasivos financieros que tienen lugar entre residentes y no residentes. Importante, bueno, la suma de las tres cuentas siempre es igual a cero, ¿no? Y esto es así porque cuando cada transacción tiene una partida, digamos, como si fuera un crédito, y también tiene por otro lado un débito. Es decir, yo hago una exportación, eso va a tener un signo positivo, y por el otro lado esa exportación va a tener su contrapartida, que va a ser un pago que va a venir con un signo seguramente negativo, que es con el ingreso de esa divisa. Entonces hay que tener cuidado acá a entender un poco cómo están jugando cada una de las cuentas, y cuidado que los signos que se van jugando no nos haga pasar una mala pasada, en el sentido que entendemos mal qué es lo que está pasando. Bueno, esto también, al ser la suma de las tres cuentas igual a cero, nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿y qué onda hablamos de balanza de pagos deficitaria o balanza de pago positiva? Si la suma de las tres cuentas es igual a cero, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en esta versión no queda muy claro en ese sentido. Lo que sí sabemos es que por lo general se asocia que una balanza de pagos positiva está asociada a un ingreso de divisa, una balanza de pagos negativa estaríamos hablando de una salida de divisas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante, de qué manera se fue corrigiendo, pero tengamos en cuenta esto, ¿no? Cuando hablamos de la balanza de pagos, en realidad la balanza de pagos siempre es igual a cero. Bueno, regla de los signos. Por un lado, los incrementos de las exportaciones llevan signos positivos y el incremento de las importaciones llevan un signo negativo. Luego, sus respectivas contrapartidas llevan el signo opuesto según sea en cada uno de los casos. Yo ahora le voy a dar como ejemplo dos de los casos que son más típicos, como para que entiendan cómo está jugando la balanza de pagos a través de las distintas cuentas.
Vamos a tomar dos ejemplos, vamos a tomar la importación de un bien y luego la compra de un activo. Supongamos si yo estoy tomando en cuenta ¿no? Argentina, entonces acá dice la cuenta corriente va a pasar lo siguiente: YPF va a comprar una impresora a la empresa italiana Olivetti por $1000, ¿no? YPF es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa argentina, la mayor empresa petrolera, podríamos decir. Entonces lo que está haciendo esta empresa argentina es comprar una impresora a la empresa italiana Olivetti por $1000. Bueno, para la cuenta corriente esto se registraría con un signo negativo, porque es una importación. Entonces lo que va a suceder, como ustedes ven acá abajo, la adquisición de la impresora genera un débito. Esto se va a registrar en la cuenta corriente, que es donde se registran las importaciones e exportaciones de bienes y servicios. Y por otro lado, como va a pagar en efectivo, lo que está haciendo en este caso Olivetti es adquirir, o en todo caso YPF ha vendido un activo argentino que es el depósito bancario, que son $1000. Esos $1000 se van a registrar en la cuenta financiera. Entonces, por un lado tenemos los 1000 de débitos y los 1000 de créditos. Como ustedes podrán ver, si yo sumo la cuenta corriente y la cuenta financiera, el saldo va a ser igual a 0. Entonces tengan en cuenta esto. Primero, las importaciones llevan cuando se incrementa un signo negativo. Segundo, la contrapartida, esta tiene que tener, por lo tanto, un signo positivo. Pasamos acá a este que sería el balance más esquematizado. Entonces esto nos quedaría así: cuenta corriente, en bienes tendríamos una importación que sería un débito, que lleva signo negativo, por lo tanto el saldo va a ser negativo. Y dentro de la cuenta financiera vamos a tener 1000, eso va a figurar en la cuenta privado no financiero, principalmente así está computada en la balanza de pagos argentino. Creo que acá a nivel del FMI cambia un poquito, pero serían 1000, y por lo tanto en la cuenta financiera el total van a ser 1000, ¿no? Cuidado, la cuenta privado no financiero es una subcuenta de la cuenta financiera, ¿no? Entonces yo sumo de acá para arriba, esto me da 1000, y bueno, acá el saldo total va a ser 1000. Sumo los saldos de la cuenta corriente y de la cuenta financiera, me va a dar 0. Pasemos al otro caso: compra de un activo. Dice: su tío Juan adquiere una acción de la empresa British Petroleum, ordena dicha transacción a Santander Río de Argentina, es decir, que realice un pago por estos $95 para adquirir la acción. Bueno, entonces acá vamos a tener la adquisición de un activo que se va a pagar, obviamente, con un pago que va a salir desde el Banco Santander Ríos. Entonces vamos a tener por un lado un débito en la importación de un activo, $95, y uno, cuidado, acá podría estar pensando que esto llevaría un signo positivo, y no, estamos importando un activo, lleva un signo negativo, 95, y por otro lado vamos a estar haciendo un débito que va a salir hacia el banco, hacia la empresa British Petroleum, y eso es una exportación de un activo, por lo tanto va a llevar un signo positivo, como habíamos dicho, con la regla de los signos. Así que fíjense que este es un ejemplo muy claro de cómo podemos confundirnos al pensar las transacciones que están pasando dentro de la balanza de pagos. Bueno, vamos también al balance. Esto nos quedaría: acá en cuenta corriente no hay ninguna transacción, en la cuenta capital tampoco, todo ocurre dentro de la cuenta financiera. Dentro de la cuenta financiera vamos a tener, dijimos que una importación de un activo, que va a llevar un signo negativo, y vamos a tener también la exportación de un activo, que es el depósito que sale hacia la empresa British Petroleum. Por lo tanto, el saldo de esta cuenta, al ser el débito llevar un signo negativo, el saldo va a ser 0. Entonces fíjense en que hubo registro dentro de la cuenta financiera, pero esos registros hacen que el saldo total de la cuenta financiera lleve el signo 0, o sea, se anula. Ambas operaciones anulan dentro de la cuenta financiera y no tendríamos ningún saldo ahí. Entonces, fíjense en que cómo nos podemos confundir al leer la balanza de pagos. Bueno, vamos a hacer ahora 5 ejercicios para seguir entendiendo un poco más, pero sobre todo ahora vamos a agregar la parte de activos externos, lo que se llaman reservas internacionales. Vamos a tomar los dos primeros casos, van a ser una importación. Para el primer caso
vamos a suponer que la importación se obtiene a partir de un crédito internacional, es decir, nosotros no giramos divisas hacia afuera, o tenemos un préstamo afuera del país e importamos la mercadería, ¿no? Y en el segundo caso, vamos a hacer un pago con divisas y va a venir la importación. Este sería el caso más típico, ¿no? Alguien compra algo, no sé, por Mercado Libre o Amazon, un producto fuera de su país, realiza el pago con dólares o con la divisa que le requiera y importa el artículo, ¿no? Este sería el segundo caso. En el primero obtenemos un préstamo y compramos la mercadería importada. Bueno, veamos qué está pasando ahí en el balance. Vamos acá. Primer caso. Va a haber una importación. Entonces dijimos que las importaciones llevan signo negativo, la importación de un bien. Ahora cuidado, como no realizamos ningún giro, lo vamos a poner dentro de otra inversión, ¿no? Esta va a ser la cuentita para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que está pasando. Otra inversión. Entonces, tenemos cuenta corriente va a ser negativa, la cuenta financiera va a ser positiva, ambas se saldan y el saldo es 0. En el segundo caso, también tenemos una importación, pero ahora decidimos realizar un giro de divisas. Y entonces acá va a pasar algo. Dentro de la cuenta total del país, activos de reserva va a ser 100. ¿Qué quiere decir esto? Que salieron 100 de divisas. Es decir, acá se fue plata hacia afuera. Y como ustedes ya estarán pensando, bueno, cuando hay fuga de divisas, esta cuenta es la que sale, la que más nos va mostrando de qué manera van saliendo esas divisas. En este caso, la salida de divisa es únicamente para la compra de un bien. O sea, acá no hay fuga en realidad. Yo compré un bien, importé un bien y sale la divisa para pagar afuera. Entonces, lo que vemos acá, que hay un signo positivo y un signo negativo de mercancía, ¿no? Ya dijimos que las importaciones llevan un signo negativo. Ahora, cuidado, si alguien lee acá, una persona que no conoce, y le decimos que activos de reserva son las reservas internacionales, y lo ve positivo, seguramente va a pensar que las reservas, activos de reserva, es decir, las reservas internacionales de ese país, se están incrementando, cuando justamente lo que está mostrando es lo contrario, es que están disminuyendo, ¿no? Pero la forma en que se elaboró la balanza de pago, la metodología, es esta, de llevar un signo opuesto. Por lo tanto, no nos queda otra que muchas veces las personas, muchas personas que no saben del tema, periodistas que no están, no han estudiado en consideración, llegan a cometer el error de que las reservas internacionales se están incrementando cuando en realidad no lo son. Vamos ahora a ver el caso de, disculpen, esto está sensible, el caso de una exportación. Vamos a hacer, bueno, el caso de una exportación cuya contrapartida financiera puede ser el mantenimiento de las divisas en el exterior, es decir, yo hago una exportación pero no ingreso las divisas al país, dejo la plata afuera, no la liquido. Y en el cuarto caso yo hago la exportación pero ya la ingreso al país. Entonces cuando la ingreso al país, ahí se va a computar como activos de reservas. Si yo no la ingreso al país, todavía no es un activo de reserva, es decir, no está en las arcas del Banco Central, o el Banco Central no la puede computar como un activo de reserva. Entonces, ¿cómo va a quedar esto en el balance? Bueno, el caso 3 habíamos dicho que era una exportación. Exportaciones, el signo es positivo para la cuenta mercancía y por lo tanto la cuenta corriente va a ser positiva. ¿Qué pasa con la cuenta financiera? Bueno, en este caso va a tener un signo negativo, porque dijimos que era la contrapartida, un signo contrario a la exportación. Le vamos a poner la cuenta otra inversión. Y por lo tanto la cuenta financiera va a ser negativa. Ahora, si nosotros deseamos ingresar las divisas al país, pasamos al caso 4. Obviamente tenemos la exportación en signo positivo. Pero ahora lo que vamos a tener que como ingresamos las divisas, las podemos contemplar como un activo de reserva. Y por lo tanto, esto se va a reflejar en las reservas internacionales que tenga el Banco Central de nuestro país. Y de vuelta, acá lo que está pasando es que se están incrementando las reservas internacionales. Sin embargo, alguien que no sabe lee esta línea y va a pensar que en realidad lo que hubo fue una salida de reservas. Y no, lo que está sucediendo acá es que hay un aumento
de esas reservas internacionales. Bueno, nos queda el caso 5. El caso 5 contemplaba la cancelación de una prefinanciación en el exterior u otro tipo de deuda con las divisas generadas por la exportación. Es decir, en el caso 5, yo realicé una exportación, pero no la ingreso al país, ni tampoco la voy a dejar afuera. Lo que voy a hacer es cancelar una deuda que tengo afuera del país. Entonces también va a quedar dentro de esta cuenta otra inversión y va a ser muy similar al caso 3. Entonces fíjense que de vuelta, cómo puedo cometer un error por entender mal los signos y que también las cuentas corrientes, la cuenta financiera, si la sumo, me va a dar como suma cero. Y por otra parte, que bueno, por ejemplo, la operación 3 y la operación 5 son distintas, pero se registran de forma muy parecida. Así que bueno, un poquito la idea era avanzar hasta acá, que vayan entendiendo qué es lo que está pasando y cómo juegan las cuentas. Les vuelvo a decir, traten de entenderlo en forma general. Nosotros vamos a ser usuarios de la balanza de pagos. Vamos a tratar de entender las tres grandes cuentas en principio y algunas subcuentas, pero quiero que entiendan un poquito cómo juega adentro y que tengan una idea de lo que está pasando y cómo tenemos que tener cuidado cuando leemos los signos, y por lo tanto va a ser importante que sepamos en qué tipo de versión de balanza de pagos estamos hablando. Bueno, luego sigo con otro video ya más destinado a la versión estandarizada para que entendamos un poquito más cómo leerla. Bueno, los dejo hasta el próximo video.